El pasaje de hoy es 2 Samuel 4, versículos 1 al 12. Leamos juntos. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana, y el del otro, Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido a Gitaim, y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño, y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana su hermano se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí, y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa, y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos, y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset, y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Amén. Compartiré la palabra bajo el título Rebelión sana, lealtad peligrosa. El 9 de abril de 1945, hace unos 3 días a partir de hoy, hubo un hombre que desapareció en el Rocío del Cadalso. El cargo que pesaba sobre su cuello era el de traición al Estado. Fue ejecutado sin un juicio justo, acusado de participar en una conspiración para traicionar al país, y así desapareció en el Rocío del Cadalso. Aquel que desapareció en el Rocío del Cadalso el 9 de abril de 1945 es el pastor Dietrich Bonhoeffer, llamado la conciencia de Alemania. Aunque Bonhoeffer fue ejecutado por el delito de traición, hasta el día de hoy es respetado como un verdadero hombre de Dios. El cargo que lo llevó a la ejecución fue el de traición al Estado, pero nos hace pensar, ¿fue realmente un traidor? ¿Era realmente una persona tan malvada como para merecer la ejecución? Nadie, absolutamente nadie, estaría de acuerdo con eso. Murió porque se opuso a Hitler, el dictador más malvado de la historia, un asesino que no dudó en cometer guerras, masacres y limpiezas étnicas. Y fue porque luchó contra el régimen nazi, una nación criminal de guerra que inició un conflicto que mató a decenas de millones de personas. Su traición al Estado no fue un crimen que mereciera la muerte. Más bien, puede ser visto como una contribución a la paz de toda la humanidad, es decir, una buena obra. ¿Cómo vivieron otros pastores en Alemania durante el régimen nazi? La mayoría de los pastores simplemente guardaron silencio. Y un número considerable de pastores de la Iglesia Nacional Alemana cooperaron activamente con los nazis. Incluso elogiaron a Hitler como un instrumento de Dios, y llegaron a celebrar servicios religiosos con la bandera de guerra nazi, con la esvástica, la cruz gamada, colgada dentro de la iglesia. Ellos fueron leales al Estado, pero su lealtad fue una lealtad que consintió en la guerra, la destrucción y la masacre. Por lo tanto, esta lealtad de ninguna manera puede ser llamada buena, y ellos son claramente cómplices de una historia atroz. Aunque llevaban el título de pastor,
no se puede decir otra cosa que fueron simplemente cómplices de una historia atroz. Aquí es donde nos hacemos estas preguntas. ¿La rebelión es necesariamente mala? ¿Y la lealtad es necesariamente buena? La lealtad es originalmente algo bueno, pero dependiendo de a qué o a quién se es leal, es decir, según ese estándar, puede ser completamente diferente. Lo mismo ocurre con la rebelión. Dependiendo de contra quién o contra qué se rebele uno, la rebelión puede convertirse en algo justo, en una buena obra. Por eso, como en el título de hoy, puede haber una rebelión sana y también una lealtad peligrosa. El pasaje de hoy es precisamente una historia sobre esta lealtad peligrosa. El Israel del pasaje está atravesando un periodo de transición y está pasando por un tiempo muy caótico. La gente entre la casa de Saúl y el poder emergente de David está intentando apresuradamente una especie de alineación, un cambio de bando. ¿Cómo puedo no perder los privilegios que tengo? ¿Cómo puedo aprovechar esta oportunidad para obtener los privilegios que perdí? La mente de la gente estaba llena solo de estos pensamientos. El problema fue que en ese momento la gente no solo pensaba. Se movieron de inmediato para asegurarse una posición ventajosa lo antes posible. Y estos movimientos siempre iban acompañados de derramamiento de sangre. Rebelión y traición, asesinato e intriga. El período que Israel estaba viviendo era una transición de poder real que se tambaleaba con este tipo de caos e inestabilidad. En este momento, la gente comenzó a ser leal a David. De hecho, más que una simple lealtad, fue una lealtad excesiva. Le fueron leales a David de una manera muy anormal y excesiva. Por eso quiero llamarla lealtad peligrosa. Porque esta lealtad no era en absoluto algo bueno o beneficioso para David, sino que era algo muy peligroso para él. Tengo que quedar bien con David rápidamente. Tengo que lograr algo para David rápidamente para poder sobrevivir. Cuando el país se reorganice, cuando el poder se reconfigure, podré obtener al menos una pequeña porción de poder. La mente de la gente estaba llena solo de estos pensamientos. La primera persona en hacer algo así fue el amalecita registrado en el capítulo 1. Mintió diciendo que él había matado a Saúl. Como prueba, trajo la corona y el brazalete de Saúl a David. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué dijo tal mentira? Era de conocimiento público que Saúl había estado persiguiendo a David para matarlo. Por lo tanto, la gente naturalmente asumió que Saúl era el adversario de David y que David, más que nadie, habría querido eliminarlo. Probablemente pensó que recibiría una gran recompensa de David si decía que había matado a Saúl. Pero el resultado fue todo lo contrario. En lugar de recibir una recompensa, recibió un castigo. Y fue el castigo de la ejecución inmediata. David lo mató en el acto por la razón de que había matado al ungido de Jehová. Aunque el amalecita mintió, pensó que este acto era una lealtad a David y que David se alegraría por ello. Pero el pensamiento de David era completamente diferente. El amalecita era simplemente un criminal que había cometido un pecado digno de muerte. En el pasaje de hoy, David también recuerda esta escena. Leamos juntos el versículo 10. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo, «He aquí Saúl ha muerto», imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí, y le maté en Siclac, en pago de la nueva. Amén. La gente común probablemente habría considerado esta noticia, la noticia de la muerte de Saúl, como una buena noticia y se habría alegrado. Pero David no reaccionó de esa manera. Creo que aquí radica la razón por la cual Dios levantó a David. Como el estándar no era él mismo, sino Dios, David no se alegró por tal cosa. Como el estándar no era él mismo, sino Dios, él, David, no se alegró por la muerte de su adversario, sino que se entristeció por la muerte del ungido de Dios. La fórmula de la historia en el pasaje de hoy sigue el mismo patrón que este incidente. Tiene una estructura en la que una historia con un patrón idéntico se intensifica, de hecho, se agrava. Si la primera historia fue una historia de lealtad inventada con una mentira, la historia del pasaje de hoy es un caso de asesinato real. Por el bien de David, o más precisamente, simplemente para quedar bien con David, la gente ahora no duda en cometer cualquier cosa, incluso el asesinato. Había un hijo que era el único sobreviviente de la casa de Saúl.
Su nombre era Is-Boset, y probablemente era el único superviviente del linaje de Saúl. Había otra persona, el hijo de Jonatán, es decir, el nieto de Saúl, llamado Mefi-Boset, que tenía una discapacidad en las piernas. Parece que estos dos eran los únicos hombres de la casa real que podían heredar el trono legítimo de la casa de Saúl. Pero uno de ellos, Is-Boset, el primero en la línea de sucesión al trono, es asesinado. No muere a manos de un enemigo, sino a manos de sus propios siervos. Hacía poco tiempo, había sido proclamado rey de todo Israel. Pero en realidad, parece que nadie lo consideraba un verdadero rey. Era demasiado débil para ser rey, y de hecho, la Biblia omite un proceso esencial e importante para convertirse en rey de Israel. Ese proceso esencial es ser ungido con aceite. No hay ningún registro en ninguna parte de la Biblia de que Is-Boset fuera ungido, como Saúl o David. Aunque era un rey algo deficiente, el que era llamado rey fue asesinado. La intención de los asesinos se revela en el versículo 8. Leamos juntos el versículo 8. Y trajeron la cabeza de Is-Boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Amén. El propósito de quienes asesinaron a Is-Boset no era el asesinato en sí. Eliminarlo no era su objetivo final. Su objetivo final era quedar bien con David. Por eso, tomaron la cabeza de Is-Boset y se la llevaron a David. Y con orgullo la mostraron, pregonando que habían hecho tal cosa por David, que Dios había vengado al enemigo de David. La razón por la que hicieron esto es la misma. Probablemente pensaron que si eliminaban al archienemigo de David con sus propias manos, podrían convertirse en sus hombres de confianza, que podrían conseguir un puesto junto a David. Como eran siervos del reino de Saúl, que estaba en decadencia, probablemente se sintieron aún más apurados. Era obvio que cuando el poder real cambiara, los siervos que habían servido a los reyes anteriores serían objeto de purga. Más que simplemente buscar una recompensa, parece que había una intención oculta de cambiarse rápidamente de bando, de una línea que se derrumbaba rápidamente. Tenían la ambición de abandonar rápidamente el camino de la ruina, unirse a David, que era la corriente principal, y mantener el poder en el nuevo reino. Y probablemente pensaban: con este mérito, con este acto que he hecho para agradar a David, ¿no podré conseguir un puesto bastante alto? Probablemente estaban calculando y haciendo cuentas en su interior. Si hubieran sido personas comunes, si David hubiera sido simplemente una persona ordinaria, este asunto habría salido según sus cálculos, porque, desde la perspectiva de David, había eliminado a un archienemigo, a un rival político, sin mancharse las manos de sangre. Como el rey de Israel había sido eliminado, el camino para que David se convirtiera en rey de todo Israel estaba ahora mucho más cerca. Pero David no se alegra como la gente común. Al contrario, se enfureció. David no solo mata a los que mataron a Is-Boset, sino que también los humilla por completo, exhibiendo partes de sus cuerpos. Les hizo pagar el precio por haber cometido un acto muy malvado, como el de un gran traidor, y le dio a la cabeza de Is-Boset un entierro respetuoso. Hermanos y hermanas, ¿por qué actuó David de esta manera? En realidad, que David actuara de esta manera no es tan fácil como podríamos pensar. En un momento en que estaba expandiendo gradualmente su poder para tomar el control, rechazar con frialdad a alguien que se acerca con buena voluntad, no es una tarea fácil para la gente común. Piénsenlo por un momento. ¿De qué lado se pusieron estos asesinos? Se pusieron del lado de David. Vinieron diciendo: estoy de tu lado. Si rechazas con frialdad y matas cruelmente a alguien que viene con la bandera blanca para ponerse de tu lado, y si este rumor se extiende por el país, habría alguien más después que se presentara diciendo: me pondré del lado de David. Si te equivocas allí, podrías morir. David es el tipo de persona que trata mal a los que vienen a ponerse de su lado. Es mejor no pasarse a ese lado. Es mejor quedarse en una zona neutral por aquí. ¿No se habrían extendido rápidamente tales rumores? Por lo tanto, esta acción no es de ninguna manera una acción políticamente fácil, pero en esta acción está la fe de David, el núcleo cristalizado de su fe,
La esencia de su fe está precisamente aquí. David fue una persona que en todo momento intentó estar del lado de Dios. A pesar de cualquier pérdida o desventaja, David simplemente trató de estar del lado de Dios. Además, David no buscaba hacer gente para su propio lado, sino que quería que otras personas, como él, estuvieran del lado de Dios. Si hubiera querido hacer gente para su propio lado, no habría actuado de esa manera. Habría recompensado al que vino después de matar a Saúl, habría premiado al que vino después de matar a Is-Boset, y así habría hecho gente para su lado, el lado de David. Porque entonces esas personas se habrían convertido en su bando, y el número de personas que se unieran a su lado habría aumentado, pero David no hace eso, hacer gente para su lado, hacer sus propias personas. A David no le interesa eso, consideraba que no era necesario hacerlo, y no solo que no era necesario, sino que no debía hacer tales cosas ante Dios. David era leal a Dios de esa manera. Como David era leal a Dios, pudo discernir a las personas con una lealtad peligrosa y excesiva. La lealtad no es para las personas, la lealtad es para Dios. La lealtad no es para complacer a las personas. La lealtad es vivir ajustándose a la palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, la gente piensa que para estar del mismo lado, hay que hacer esto. O te pones de mi lado, o yo me pongo de tu lado. Piensan que así se puede estar del mismo lado. Pero, hermanos y hermanas, la Biblia no dice eso. Para estar del mismo lado, no es que yo me ponga de tu lado o tú te pongas de mi lado, sino que yo debo estar del lado de Dios, y tú debes estar del lado de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Si yo estoy del lado de Dios, y tú estás del lado de Dios, entonces podemos estar del mismo lado. Eso es lo que dice la Biblia. Este es el camino para que seamos uno, la enseñanza del pasaje de hoy. Los que mataron al hijo de Saúl, intentaron ponerse del mismo lado que David, pero nunca pudieron estar del mismo lado que David. ¿Por qué? Porque no estaban del lado de Dios. David estaba del lado de Dios, pero ellos estaban en el lado opuesto a Dios, por lo que nunca pudieron estar del mismo lado que David. Para estar del mismo lado, debemos estar juntos del lado de Dios. David estaba completamente del lado de Dios. La forma de estar del mismo lado que un David así, no es poniéndome yo del lado de David, es simplemente que yo esté del lado de Dios, que todos seamos uno estando del lado de Dios. Lo bendigo en el nombre del Señor. Esta es una verdad y un principio que se puede aplicar en todas nuestras relaciones. En el hogar, para que un matrimonio sea uno, no es que el esposo se ponga del lado de la esposa o la esposa del lado del esposo, no es así como se llega a ser uno. Para que un matrimonio sea uno, que el esposo esté completamente del lado de Dios, y que la esposa también esté completamente del lado de Dios. Entonces, el matrimonio puede ser del mismo lado, es decir, uno. Para ser uno mientras ministramos juntos en una comunidad, no se trata de que los miembros del equipo se pongan del lado del líder del equipo. Tampoco se trata de que el líder del equipo se ponga del lado de los miembros del equipo. El líder del equipo debe estar del lado de Dios. Siempre debe verificar si está del lado de Dios o no, y debe esforzarse y luchar por estar siempre del lado de Dios. Y lo mismo ocurre con los miembros del equipo. Los miembros del equipo también deben esforzarse y luchar por estar del lado de Dios. Entonces, ese equipo de ministerio puede llegar a ser verdaderamente uno. Si hay quienes están o trabajan con personas que aún no tienen fe, esta ley puede aplicarse de la misma manera. Permanezcan continuamente del lado de Dios. Como David, permanezcan continuamente del lado de Dios. Y sigan el camino estrecho según el principio que Dios les ha dado. Ese es el camino más rápido, y el camino más perfecto. Y de hecho, no hay otro camino. Creemos que el Señor escucha nuestras oraciones de lágrimas. Creemos que el Señor enjugará nuestras lágrimas. Y creemos que un día, como David, nos hará uno en el Señor. Amados hermanos y hermanas, les pido que mediten profundamente en la fe de David, en el estándar de la fe de David, que rechazó con firmeza la lealtad peligrosa, la dulzura peligrosa. No mi lado, sino el lado de Dios. No hacer gente para mi lado, sino hacer gente para el lado de Dios. No que me sean leales a mí, sino que sean leales a Dios. Que así, yo sea uno con Dios, y tú seas uno con Dios, y todos nosotros logremos ser uno con Dios. Que todos nuestros santos se conviertan en tales personas. Lo bendigo en el nombre del Señor.
Pensemos en la palabra que se nos ha dado, y cantemos juntos el himno, por tu buen poder. Por tu buen poder, nos abrazas. Con tus brazos fuertes, me sostienes, sin vacilar en la desesperanza. Buscaré el rostro de mi amado Señor. Por tu buen poder, me levantaré, solo en ti confiaré, con fe. Anhelamos el día de tu venida, recibiremos el nuevo día de gloria. Tengamos un tiempo de decisión y oración juntos, para que yo mismo siempre esté del lado de Dios, y para que sea alguien que ayuda a otros a estar del lado de Dios, no del mío. Para que en casa, en el trabajo y en el equipo de ministerio, viva una vida que haga gente para el lado de Dios, no para el mío. Oremos. Amado Señor, te damos gracias. Danos el valor para rechazar con firmeza la lealtad peligrosa. Permítenos siempre reflexionar y verificar si estamos del lado de Dios, y permítenos ser usados para ayudar a otros a ponerse del lado de Dios. Señor, creemos que así seremos uno. Haz que nuestra familia sea una del lado de Dios, que en nuestro lugar de trabajo revelemos así la influencia de Dios y seamos uno, y que en nuestro equipo de ministerio formemos así un solo cuerpo, uno en Dios. Gracias. Oramos fervientemente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.